Con el ánimo de generar propuestas encaminadas a la construcción de la paz territorial, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos CREDOS desarrolló el conversatorio Periodismo, Comunicación y Paz en el Magdalena Medio. El evento se llevó a cabo el pasado 16 de abril del presente año con los periodistas, comunicadores sociales, agremiaciones y dueños de medios de Barrancabermeja, reconociendo el papel fundamental de los medios de comunicación en los diálogos de paz. En cuanto a las periodistas, han sido fundamentales para la comprensión, fundamentales para el entendimiento de las dinámicas de la guerra. Entendemos, además, que no serán menos en la construcción de la pedagogía y la cultura de paz. Es por esto que los convocamos a un conversatorio especializado donde nos dijeran no cómo cubren ellos, sino o no qué piensan desde la paz, sino cómo ven su profesión alrededor de la construcción de la pedagogía y la cultura de paz. Es decir, ¿cuál es su construcción como sujeto? El evento contó con la participación de 4 panelistas con una amplia trayectoria profesional y conocimientos en temas de paz, conflicto armado y posacuerdos en el ámbito local, regional y nacional. Esto con el ánimo de generar espacios de reflexión, debate y proposición sobre las herramientas e insumos que desde el periodismo se aportan para la construcción de una paz territorial en el Magdalena Medio. Desarrollaron iniciativas, es decir, yo creo que el periodismo acá se está pensando la paz en serio, se está empezando a pensar la paz no solamente como un momento, no solamente como una coyuntura, sino como un proceso de larga duración en el cual se deben desarrollar iniciativas específicas para que esto se pueda desarrollar. De esa forma, desde sus particularidades se entablaron, digamos, unos acuerdos sobre la compartimentación, compartir la información ateniente a la paz, además de desarrollar dinámicas de memoria histórica del conflicto desde el periodismo. Es decir, el país viene avanzando en la construcción, digamos, de la memoria histórica, pero los periodistas han tenido vivencias muy particulares. Durante el encuentro se compartieron experiencias desde el ejercicio periodístico en el contexto del conflicto armado y la implementación de los acuerdos de La Habana, Cuba. Se analizaron las actuales condiciones que limitan y potencializan el periodismo como actor fundamental en la construcción de la paz, pero sobre todo y lo más importante, el papel fundamental de los medios de comunicación en cualquier proceso de paz, ya que son los responsables del análisis de la realidad del país. No, el rol es indiscutiblemente grande. Estamos hablando de que los ciudadanos nos escuchan a nosotros y es nuestra labor orientarlos. Es algo así como la figura del profesor al niño de preescolar. En esos momentos la gente no tiene muy claro bien qué implica el proceso de paz, tienen dudas respecto a los verdaderos alcances y si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo y desinformamos o informamos mal, las consecuencias van a ser muy grandes y más en zonas como esta, en el Magdalena Medio, en las zonas que tradicionalmente han vivido el conflicto. Informar mal sobre el proceso de paz sería terrible. Mire, yo creo que queda en esta reflexión y en esta conversación que hemos tenido con los periodistas regionales de Barrancabermeja, que han hecho un esfuerzo enorme por contar ese proceso de paz que avanza en La Habana, Cuba, que una sociedad democrática, pluralista y una sociedad que busca cerrar más de 5 décadas de conflicto, pues necesita de los periodistas, necesita de esas personas que le dan voz a los que no tienen voz, que buscan las historias y que van más allá de lo que pasa de manera oficial con esos acuerdos que a diario se convierten en registro por parte de los grandes medios nacionales. Bien, porque los medios construyen opinión, son formadores de opinión. La opinión pública se establece a partir de lo que los medios implementan desde su discurso, desde lo que visibilizan, y el tema de la guerra en Colombia, desde los grandes medios que responden a intereses económicos, ya que son propiedad de grandes corporaciones, siempre ha construido opinión afable a la guerra, no a la paz, por medio del lenguaje, por medio de la estigmatización, del señalamiento, de no plantear en contexto la problemática social, económica, política que ha detonado el conflicto, y en ese sentido es necesario construir una alternativa que hable de la paz, de la importancia de superar la guerra en Colombia, de la importancia de llegar a un acuerdo de paz en Colombia y de abrir un camino de democratización política en Colombia, donde además el tema de la democratización de los medios tiene que estar al centro. Wilson Lozano, periodista y corresponsal de Caracol Noticias en Barrancabermeja y parte del Magdalena Medio, dio a conocer el contexto del periodismo local y regional en el conflicto armado, las pocas garantías que tienen los periodistas para ejercer la profesión y que son importantes para poder informar procesos como los que actualmente vive el país.
los periodistas hicimos el esfuerzo de informar algo que valiera la pena, de mostrar una realidad, a expensas muchas veces de ser mirados y señalados por los otros, porque muchos decían, bueno, nosotros los transportamos y mire lo que van a decir. O sea, me refiero a todo el esfuerzo que hicieron los periodistas y la prensa independiente y alternativa para informar sobre hechos de víctimas sin apoyo, sin condiciones, sin transportes, muchas veces sin viáticos ni siquiera. Y todo eso se hace por amor al oficio, y de eso es lo que hoy tiene que nutrirse el país, para decir verdad y memoria, porque nosotros somos el elemento fundamental para esclarecer esa verdad y esa memoria, no la verdad de los victimarios, la verdad que fuimos testigos y que sobre todo las víctimas tienen derecho a conocer, para una reparación y una reconciliación real. Dignidad y región. Sobre la paz y la guerra se han dicho muchas cosas. En las conversaciones de La Habana se le está entregando el país a las FARC. Los diálogos de La Habana se prolongan sin que haya beneficios concretos para el país. El gobierno no considera las críticas al proceso de paz. Pero solo hay una realidad. Los campesinos podrán recobrar sus tierras por medio de un fondo de tierras de distribución gratuita. El actual proceso de paz no tiene despejes de territorios ni cese de operaciones militares. Este es el primer proceso que ha convocado a los opositores políticos, además de incluir a las víctimas, la academia y organizaciones civiles. Los colombianos serán quienes refrenden los acuerdos alcanzados con las FARC. La realidad es la verdadera paz. Ginette Prieto, comunicadora social y periodista de La Silla Vacía, durante su reflexión dio a conocer que es importante que se tenga pleno conocimiento de los procesos de paz. Los periodistas tienen que ser responsables a la hora de narrar y contar sus historias, porque son los encargados de informar a toda una comunidad, que debe y tiene que entender del porqué de estos acuerdos y la importancia de apoyarlos. Nosotros somos como el eslabón primordial, porque si un ciudadano de a pie, si un campesino no entiende bien qué es lo que se está hablando allá en La Habana y solo sabe lo que unos señores por allá están diciendo, pues es grave para el país, porque finalmente, y más en el sector rural, ellos son los que de verdad van a vivir el posconflicto cuando llegue. Entonces, si ellos no están informados y nosotros no hacemos nuestra labor de informar, pues vamos a generar un vacío impresionante, y eso puede terminar siendo muy perjudicial para la paz del país. René Ayala, director de Agencia Prensa Rural, dio a conocer la importancia de los medios de comunicación en los procesos de paz y cómo desde estos podemos contribuir a que diálogos como los que hoy vive el país puedan llegar a un proceso exitoso. Bien, se evidencia que los grandes medios no están interesados en darle fuerza a todo el debate público, social alrededor de la paz. Los medios pareciera que están comprometidos con la guerra, pero también la presión social, la movilización popular, el debate público, político, va a permitir abrir esa brecha. Tenemos medios alternativos, expresiones que están trabajando en estos temas, que están evidenciando toda la discusión, todos los aportes, toda la construcción colectiva alrededor de la paz. No podemos por eso suponer que no hay opción, que no hay perspectiva, digamos, favorable para el movimiento por la paz. Por el contrario, hay que obligar a los medios de comunicación, a los grandes medios, a que se comprometan en estos temas, a que los pongan al centro de su accionar. Un ejemplo, las grandes movilizaciones sociales campesinas del año antepasado no eran un tema central en los medios, fue el trabajo de los medios alternativos de denuncia permanente, de las personas que con un teléfono, que enviando mensajes por redes sociales, lograron abrir toda una discusión nacional, mostrar lo que estaba sucediendo y llamar la atención de los medios, que no podían negarse a una realidad de apuño que está generando en el país. Debe pasar lo mismo con la paz. La paz es un hecho social popular que nadie lo detiene, es un gran río que se está moviendo y que los medios de comunicación van a tener que verse obligados a reconocer este escenario y a lo que estamos haciendo desde abajo, hombres y mujeres que trabajamos en la comunicación popular alternativa. Viviana Bello, comunicadora social y periodista del programa Contraste del Canal 1, con una alta experiencia en temas de paz, manifestó la importancia de la reconstrucción de la memoria de las víctimas, para conocer la verdadera historia del conflicto armado que ha vivido el país durante más de una década.
El gran reto de los periodistas colombianos y de los periodistas sobre todo regionales que han estado en estas zonas donde el conflicto ha sido el pan del día, pues es justamente contar esa versión que no han contado los grandes medios de comunicación. Es decir, si uno se pone a revisar la prensa nacional desde hace 50 años, desde hace 30 años, desde hace 20 años que nació, uno se da cuenta que el registro que se ha hecho y la voz que se le ha dado ha sido mayoritariamente a los victimarios. Es decir, que en escenas de masacres, en registros de diferentes tomas de pueblos completos, siempre se ha puesto primero la versión del comandante de policía que estaba de turno, la versión del gobernador, la versión del alcalde, y ya en los párrafos últimos se ha puesto la versión y en entredicho de probablemente las víctimas eran colaboradores de la guerrilla, eran colaboradores de grupos paramilitares. Y luego de que las mismas víctimas hacen este duelo, pues nosotros no hemos sido capaces de reconstruir esa historia, de reconstruir la historia de un país que tiene más de 7 millones de víctimas, que tiene un número casi de 6 millones de desplazados internos por debajo de Siria, que es gravísimo. Y en ese sentido creo que ese es el reto y esa es la posibilidad que ahora tenemos de cara al proceso de paz, de poder informar y de poder contar a través del que vivió la historia, cómo fue que la vivió, qué representó para su cotidianidad, cómo ha sido salir adelante y cómo ha sido reconstruirse, bien sea en su misma región o saliendo a otra región, a volver a ser nación, volver a ser familia, volver a crear identidad, porque es que el hecho de hablar de víctimas del conflicto se deja de lado muchísimas cosas, se deja lo que es la pérdida de identidad, la pérdida de territorio, perder a sus seres queridos y también volver a confiar en una institucionalidad tan quebrantada. Durante el evento también se dio a conocer que los periodistas que han cubierto el conflicto armado les ha dejado graves consecuencias, amenazas, estigmatización, asesinatos, exilios, los cuales también deben ser reconocidos como víctimas. Pues aquí ya, por ejemplo, aquí está Diro César, que es representante, lo decía él, de 350 periodistas víctimas, de aquí de Barrancabermeja 13 y de Santander otro cúmulo. No, yo también soy sujeto de reparación ante la unidad de víctimas, porque el Estado colombiano le abrió un capítulo especial a los periodistas víctimas del conflicto. Entonces sí nos parece importante porque en algún momento nosotros nunca creímos que fuéramos víctimas. Yo lo asumía como gajes del oficio, pero en los parámetros de reparación y de la unidad clasificamos exactamente como víctimas porque fuimos víctimas de secuestro, a mí me derribaron de un helicóptero, tuvimos daños colaterales, en fin, hay cosas que sí nos hacen víctimas y en medio de todo eso cubriendo la guerra. Entonces, somos periodistas por la paz, víctimas de la guerra. En Colombia llevamos más de 50 años en guerra, la cual ha dejado más de 6 millones de víctimas. Hijos y nietos se han matado con el objetivo de construir un país con más oportunidades. Entre 1982 y 2012, las FARC y el gobierno intentaron negociar el fin del conflicto en 3 oportunidades y cada fracaso intensificó la guerra. En este cuarto intento, la metodología de negociación ha sido desarrollada con la asesoría de expertos internacionales. Esto es una muestra de que vamos por buen camino. Las FARC y el gobierno han acordado por primera vez en la historia modernizar y reformar el campo, ampliar la democracia y proteger a la oposición política, desmontar el negocio del narcotráfico y desminar las zonas que protegían los cultivos ilícitos. Quedan 2 retos por delante para evitar futuros espirales de violencia: encontrar el balance justo para la reparación de las víctimas y reintegrar a los excombatientes en la sociedad colombiana. El poder del diálogo supera las partes en La Habana y nos transforma a todos. Colombianos de múltiples regiones con diferentes visiones nos hemos unido para apoyar la negociación. No estamos solos. Hemos logrado inspirar a muchos amigos de Colombia en el mundo que han decidido trabajar juntos para implementar los acuerdos. Proteger el proceso de paz es apostar por una cultura de diálogo que fortalezca la democracia. Así lograremos superar la guerra, evitar más muertos y enfrentar los grandes problemas de Colombia, como la pobreza y la desigualdad. Creemos en nuestro poder ciudadano, desde el voto hasta la acción cotidiana. Reclamamos un debate político ético, honesto, y exigimos a las partes un compromiso de paz. Queremos el fin del conflicto entre gobierno y las FARC para garantizar la seguridad y la prosperidad.
Actúa votando y participa rodeando el diálogo. Entre todos es posible hacer realidad el sueño de vivir en una Colombia en paz. Los periodistas y comunicadores sociales que participaron del conversatorio se mostraron satisfechos por estas iniciativas y reconocieron su participación en la construcción de los procesos de paz que adelanta y se adelantarán en el país. Bueno, los periodistas juegan un papel fundamental en que sus contenidos periodísticos, cada uno, radio, prensa y televisión, primero socialicen todo lo que está pasando con el tema de los procesos que se llevan entre el diálogo entre el gobierno y las FARC, ahora con el tema del ELN, puesto que son los territorios los que han vivido el recrudecimiento de este conflicto que ha tenido el país por más de tantos años. Entonces los periodistas necesitamos mirar cómo el tema de lo que podría ser un posacuerdo o posconflicto, como se quiera denominar, tener unos periodistas cualificados para poder cubrirlo de la mejor manera posible. Tenemos una audiencia, toda una ciudadanía que cree en los periodistas y en esa medida, en esa confiabilidad que tenemos los periodistas, pues tener también las habilidades de tener la responsabilidad precisamente con esa misma audiencia de contar de una manera objetiva y veraz, que sería lo posible, de cómo se desarrollan estos procesos de diálogos, pero también contar las historias de tantas víctimas que desafortunadamente el gobierno se ha quedado corto en su proceso a través de las leyes que existen para poderles reparar, tanto en verdad, pero también en repararlos frente a todo el proceso como ha sido victimizados en el país. Es muy importante este tipo de espacios para dialogar en torno al trabajo del periodismo, la importancia del mismo en lo que viene en todo el proceso del posconflicto y en todos los temas sociales, no solo el posconflicto que afecta a la región de Barrancabermeja y del Magdalena Medio, sino los temas sociales, los temas administrativos, los temas de salud. Este tipo de encuentros y de diálogo con periodistas de la capital del departamento y de la ciudad de Bogotá nos fortalece, nos enriquece y nos invita a seguir concentrándonos en ese gran compromiso que tenemos de defender la verdad y de defender los temas que le competen a toda la sociedad. Es muy importante que nos unamos y que entre todos logremos muy pronto cerrar esta oscura y larga noche que ha vivido nuestro país y de la cual la región del Magdalena Medio pues ha sido protagonista por todo este fenómeno del conflicto armado colombiano. Bueno, los periodistas tenemos mucho que decir de lo que ha pasado en la sociedad colombiana, de lo que ha pasado en regiones como el Magdalena Medio y Barrancabermeja. Entonces, las agremiaciones de periodistas nos vinculamos en todo este tipo de iniciativas, justamente porque con todo este proceso de paz y todo lo que se viene posterior a unos acuerdos de paz, necesitamos contar cosas, necesitamos hacer comunicación, necesitamos participar de lo que es la pacificación de un país. Y por eso estamos acá, porque las iniciativas se construyen juntos, dialogando, también debatiendo un poco, pero las propuestas surgen cuando decidimos juntarnos y proponer, ¿cierto? Esa es la idea y por eso estamos acá. Bueno, yo creo que enhorabuena, Credos ha tomado la iniciativa de verdad de convocar a los diferentes sectores que forman parte de los medios de comunicación y a todos los periodistas y comunicadores y a todos los que tenemos, digamos, una gran responsabilidad en la construcción de lo que es la paz, como la concebimos nosotros, no solamente de lo que se desprenda del armisticio que se pueda dar en La Habana, sino también pensando en un mejor país, en una mejor región. Creemos que la paz hoy por hoy es un anhelo nacional que está en primer orden de todas las prioridades de cualquier sociedad civilizada. Para Credos fue una actividad muy positiva donde surgieron propuestas de los mismos periodistas como la construcción de la Red de Periodistas por la Paz, iniciativa que se está tejiendo y de la cual se espera se dé de manera positiva. Tenemos estos debates y surge una iniciativa de amplio calado, digamos, pero de una gran trascendencia en términos de organización para la paz. Y es una iniciativa de conformar una red de periodistas por la paz, una red que por objetivo fundamental tiene aunar la mayor cantidad de esfuerzos en torno a la construcción de iniciativas de paz desde el periodismo de la región. Esto es tremendamente importante en una zona de amplio desarrollo de la guerra, que los comunicadores no se empiecen, porque siempre se la han pensado, sino que los comunicadores desarrollen estas iniciativas. Lo están planteando, están planteadas unas líneas de trabajo, memoria histórica, desescalamiento del lenguaje, compartir información, diversas iniciativas, desde también espacios formativos, desde espacios educativos,
que la idea es que se logren articular en lo que el pueblo colombiano, digamos, está avanzando es en cuanto a la comprensión y la pedagogía de paz. Lo que estamos reflexionando hoy aquí en Barrancabermeja es que solo tenemos una verdad de los grandes medios de comunicación y no tenemos más elementos para trabajar. Por eso estamos planteando la necesidad de tener una red de periodistas por la paz que trabaje en torno a dos cosas: uno, compartir información, y otro, democratizar información sobre la paz y sobre los principales problemas que están sucediendo en este momento en el país y que solo tienen varios puntos de vista de grandes medios de comunicación, pero no desde los puntos de vista de los medios de las regiones, que muchas veces conocemos más y le damos más contexto a las propias informaciones. Saludamos estos encuentros e iniciativas que organizaciones como las que representan ustedes están realizando en todas partes de Colombia. Debates que contribuyen a la construcción entre todos y todas de la nueva Colombia que soñamos. Saludamos además a todos los intelectuales, académicos, líderes sociales y defensores de derechos humanos que en diferentes campos trabajan por la paz, con sus iniciativas, sus opiniones, sus críticas y sobre todo con su conocimiento. Todos encaminados en la construcción de nuevas ideas para darle salidas a esta larga y oscura noche. En la mesa de La Habana se están buscando salidas efectivas a los problemas neurálgicos que han arrastrado a tantos años de guerra. Como todos saben, la agenda de La Habana marcó la ruta de discusión, fruto de largas discusiones entre las dos partes con visiones del mundo muy diferentes. Las FARC-EP somos conscientes que en la mesa no vamos a hacer la revolución, pero esta sí nos abre un espacio para sentar las bases de una discusión a nivel nacional de temas tan importantes como el de los medios de comunicación. Como bien sabemos, en Colombia los medios de comunicación pertenecen a los grandes sectores económicos, manejados por unas pocas familias que controlan además el poder político en el país. Este monopolio es la principal razón del por qué los medios masivos de comunicación carecen de objetividad, favoreciendo los intereses económicos y comerciales de las élites. Por eso mismo, la Delegación de Paz de las FARC-EP presentamos 10 propuestas mínimas denominadas democratización de la información y de los medios masivos de comunicación. Entre las propuestas, destacamos la creación de los mecanismos de regulación que garanticen la información y la comunicación transparente, equilibrada y veraz. Crear normas que impidan la monopolización de los medios, la cofinanciación estatal de medios, incentivos especiales para los medios alternativos y comunitarios, y por último, el acceso gratuito a Internet. Este tema fue debatido dentro del punto 2 de la agenda, participación política, sobre el que la mesa alcanzó un acuerdo parcial en diciembre del 2013, en el que el gobierno se comprometió a habilitar un canal institucional de televisión orientado a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Ustedes probablemente ya conocen las denominadas salvedades. Son temas sobre los cuales no se llegó a acuerdo alguno en la mesa y que para poder avanzar en la discusión se dejaron para una futura revisión. Una de nuestras salvedades en este punto es precisamente la que tiene que ver con la democratización del acceso a frecuencias, la información y la comunicación que impida la monopolización de los medios masivos de comunicación. La utilización de los medios para la desinformación, la manipulación, la estigmatización y el incentivo a la guerra han sido una constante dentro de los medios masivos de comunicación de nuestro país, que han contribuido en gran parte a crear una cultura de confrontación en las cuales las víctimas hemos sido los colombianos y colombianas de a pie. Es necesario construir desde los gremios de comunicación y la academia una nueva cultura de paz con valores que defiendan la identidad nacional y donde la información no sirva como instrumento para el beneficio de unos pocos. Los invitamos a movilizarnos juntos por una Asamblea Nacional Constituyente que ratifique los acuerdos alcanzados, discuta las salvedades a la luz de los intereses de las mayorías y dé inicio a una nueva y futura Colombia. Ahí seguramente el tema de la información y los medios de comunicación van a tener un lugar preponderante. Sin los cambios necesarios en el sistema, será muy difícil construir la nueva sociedad que toda Colombia requiere con urgencia.
No podemos seguirnos matando entre colombianos y colombianas mientras unos pocos siguen disfrutando del poder. Para ello, construyamos juntos la nueva Colombia, un país el que no nos dé miedo pensar diferente. Muchas gracias. Los medios de comunicación y periodistas a quienes su labor les permite trascender espacios desde los hogares, colegios, restaurantes, empresas y múltiples escenarios de convivencia, donde son escuchados o vistos a diario, logrando convertirse en sujetos fundamentales para comprender las dinámicas del conflicto, con lo cual han brindado insumos y herramientas al país para analizar las circunstancias que generaron la guerra y sus consecuencias. Ahora, en la nueva fase de la vida nacional, su ejercicio profesional se hace imprescindible para la pedagogía y construcción de la paz.